Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, compañeros de los diferentes organismos del Gobierno federal, amigos de los medios de comunicación, reciban un saludo de la doctora Edna Vega, quien en este momento está representando a México en Nairobi, en la Asamblea General de ONU Habitat, para que identifiquen ONU Habitat, así como la UNESCO entre las organizaciones de las Naciones Unidas representa la educación. ONU Habitat se refiere a los asentamientos humanos en el mundo y México tiene la presidencia, en este caso, en lo que es el Consejo de ONU Habitat. Iniciamos con los avances del programa de vivienda. Aquí nada más haciendo un recordatorio. Dentro de la meta sexenal, recordarán, tenemos 1 millón de viviendas nuevas para cubrir en este sexenio, 450,000 acciones de mejoramiento y ampliación que también se estarán llevando a cabo y 1 millón de escrituras que también se tienen previstas para este periodo. Ahora, ¿cuál es la meta para el año 2025? También recordándola, son más de 120,000 viviendas nuevas, son 100,000 acciones de mejoramiento en la zona oriente del Estado de México, insisto, para el año 2025 y más de 120,000 escrituras también para el año 2025. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos? Al día de hoy tenemos una reserva territorial conformada por 261 predios. De estos 261 predios ya abarca lo que es la meta de suelo, de tierra que se requiere para el 100% del año 2025. Lo cual representa en superficie 2,584 hectáreas. De manera adicional, en este momento, de manera adicional a los 261 predios, se están analizando 56 predios más, analizando en términos de que tengan acceso a infraestructura, que tengan proximidad a lo que son servicios de educación, cultura, salud, etcétera, sobre todo que contribuyan al desarrollo humano de las personas, que tengan una conexión directa con asentamientos humanos existentes, ya sea de manera intraurbana o periurbana, y también que no se encuentren en una condición de riesgo y de manera adicional, haciendo valer el derecho humano a la movilidad, estén cercanos o contiguos a lo que son vías primarias o secundarias. Estos predios que se han identificado son del Gobierno federal, de gobiernos estatales, son parte de la reserva del Infonavit y también de gobiernos municipales. Se han instalado todas las mesas de coordinación en las 32 entidades federativas, con respecto a las 32 entidades federativas, y se han firmado al día de hoy 3 convenios de colaboración con Baja California Sur. Recordarán, fue el primero en el cual estuvo como testigo de honor la presidenta. Después se firma en Tamaulipas y en Sonora. Tenemos previsto en lo que resta del año por lo menos firmar un tanto más de convenios con diferentes entidades federativas, si no es que un poco más. Y en relación a los proyectos de cada uno de estos conjuntos de vivienda, se están desarrollando ya muchos de ellos, y en las intervenciones de mis compañeros Rodrigo de CONAVI y Octavio de Infonavit estarán explicando el detalle al respecto. La siguiente, por favor. Sin más, yo cederé la palabra a Rodrigo Chávez para que nos comentara lo correspondiente a CONAVI. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos, compañeros funcionarios. De la parte que nos toca la Comisión Nacional de Vivienda, que son 500,000 viviendas en el sexenio y 300,000 mejoramientos, para el 2025 vamos a construir 50,000 viviendas nuevas y 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México. La que sigue. ¿Cómo vamos en el suelo para la construcción de las viviendas? Tenemos ya en CONAVI 137 predios en 25 entidades del país, que son la Reserva Territorial Federal, Estatal y Municipal. De estos 137 predios se dan como resultado 2,199 hectáreas. Hacemos una proyección de 180 viviendas por hectárea, nos darían alrededor de 280,000 acciones de vivienda. De este
suelo. Estamos ya trabajando como suelo viable 120 predios que nos dan 100.861 hectáreas y una proyección para 261,000 viviendas. Ya tenemos trabajando en proyectos ejecutivos y trabajos técnicos en 62 inmuebles, que son 334 hectáreas para 55,000 acciones de vivienda. Con eso estaríamos cubriendo el programa de vivienda 2025 de la CONAVI y estamos trabajando por asignar 58 predios que suman 1,527 hectáreas, que nos darían un total de 206,000 acciones de vivienda. Esto lo estamos trabajando a través de organismos ejecutores de obra, que son empresas que ya se venían trabajando en CONAVI y se vienen registrando para colaborar en el proyecto, y con equipos técnicos que están desarrollando los trabajos ejecutivos. Para el mejoramiento de vivienda se iniciaron los trabajos en noviembre con el apoyo de los servidores de la Nación y llevamos ya un avance importante para la asignación de las 100,000 acciones de mejoramiento de vivienda. Para el 6 de diciembre tendremos ya 50,000 expedientes ya dictaminados para que a principios de enero se les pueda entregar su tarjeta para la dispersión de los recursos, y para febrero cumpliríamos con los 100,000 para que en marzo inicien los trabajos de mejoramiento de las viviendas de las 100,000 familias en la zona oriente de la ciudad. ¿Cómo es que vamos a integrar la demanda? ¿Cómo es que vamos a integrar la demanda de los solicitantes para este programa? Bueno, se van a priorizar 3 rubros, que son la reubicación de habitantes que viven en zonas de alto riesgo, la población que vive en rezago habitacional y en los polos de desarrollo. Los servidores de la Nación realizarán la cédula de información socioeconómica y llevarán a cabo el levantamiento y la integración del expediente individual. Si la demanda de vivienda es mayor a la disponibilidad de los beneficiarios cumplen con los criterios que establece la normatividad de la CONAVI, la selección será a través de sorteo, priorizando mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad y jóvenes. Esto quiere decir que, en resumen, ya estamos trabajando en las 50,000 acciones de vivienda para el 2025 y habrá 2 prototipos de vivienda. El de 60 metros para las familias beneficiarias, se otorgarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente que su ingreso familiar no rebase el 2% y será a una tasa del 0%. Para jóvenes que trabajan y jóvenes que estudian, habrá prototipos de 40 metros de vivienda en renta, que se pagará una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores, y para las y los jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Para la dispersión de este programa para la población no derechohabiente, la Financiera para el Bienestar, como oferente de servicios financieros básicos, apoyará el programa de vivienda anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En específico, en la que sigue, por favor, en la dispersión de los apoyos y los créditos de las personas que no son derechohabientes. Aquí estamos viendo, la CONAVI va a generar las listas precisamente de todas las personas beneficiarias y también de aquellas empresas que participarán en este programa. La dispersión la hará Financiera para el Bienestar, ya sea directamente a las personas o a las constructoras. Y como se observa en la lámina que sigue, en el esquema operativo, Financiera para el Bienestar indicará a las personas cuál será el monto de su crédito y les entregará la tabla de amortización
Como ya se mencionó, la tasa de interés para todas aquellas personas que su salario mínimo es hasta de 2 salarios, tendrán tasa de interés de 0%. Las personas beneficiarias reciben su vivienda, firman el contrato de crédito y en ese momento se les entregan las indicaciones de dónde y cómo realizarán sus pagos. Estos pagos se realizarán, ahí está muy claro, en las sucursales de Financiera para el Bienestar, que como ustedes saben contamos con 1,700 en todo el país, por lo cual seguramente tendrán una muy cercana. Y algo muy importante es que todos los pagos, todos los reembolsos, todos los abonos que se hagan al pago de las viviendas se guardará en un cajón específico del fideicomiso con el cual contamos para que estos se destinen otra vez a más viviendas. Es cuanto. Gracias. Octavio. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, para informarles los avances del Infonavit en el Programa Nacional de Vivienda, instruido por la Presidenta de la República. Si me permite, Presidenta. Sí, adelante. Por favor. Bueno, pues la instrucción de la Presidenta fue que desde el Infonavit se constituyera una empresa para la construcción de 1 millón de viviendas en esta administración, de las cuales 500,000 para derechohabientes del Infonavit que perciban ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y 500,000 para la CONAVI y para el FOVISSSTE. Adicionalmente, vamos a seguir financiando para 2,150,000 créditos de adquisición de vivienda, de terrenos y construcción de los esquemas actuales de financiamiento. Y vamos a tener 1,250,000 créditos para mejoramiento y rehabilitación de viviendas. Esto implica un incremento de 25% en relación a la meta o al objetivo que se logró en la administración pasada. La que sigue, por favor. En cuanto a reserva territorial, la que sigue, informarles que dentro del Infonavit ya tenemos, como parte de la reserva propia del Infonavit, en 10 estados, 39 predios que suman 60 hectáreas, de las donaciones de la Reserva Federal, Estatal, Municipal y de privados, en 23 estados, 80 predios que suman 278 hectáreas, y de la Reserva Federal, Estatal y Municipal, compartida con CONAVI, son en 14 estados, son 18 predios que suman 154 hectáreas. El potencial que tenemos de construcción de vivienda para el próximo año es entonces de 96,000 viviendas, que si descontamos las que corresponden al CONAVI, a la CONAVI en estos predios compartidos, serían de alrededor de 86,000 viviendas, con lo que estaríamos prácticamente cubriendo la meta del próximo año. La que sigue, por favor. Bueno, informarles también que ya se firmó un convenio marco de colaboración entre el Infonavit y el Tecnológico Nacional de México para la elaboración de los proyectos arquitectónicos. Van a participar alumnos y profesores de 64 planteles ubicados en 29 entidades federativas. De manera que están en 92 proyectos arquitectónicos ya en manos del instituto, 12 nos los van a entregar el día 22 de diciembre de este año, ya en los próximos días, y se corresponden a estos estados: Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, todos los que aparecen. El 29 de enero ya del próximo año, 12 proyectos
y 68 el 30 de marzo de 2025, con lo que tendríamos ya 92 proyectos arquitectónicos elaborados. La que sigue, por favor. Para los 23 conjuntos, los primeros 23 conjuntos habitacionales, el día de hoy, 9 de diciembre, ya se inicia en el campus Iztapalapa la primera etapa la etapa de evaluación y selección de 60 proyectos arquitectónicos correspondientes a los primeros 23 conjuntos habitacionales que serán construidos en 10 estados, en Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y esto representa ya las primeras 18,000 viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaríamos del tema de la congelación de saldos. En la ocasión anterior les platicábamos que en el Infonavit hay una cartera de alrededor de 6.2 millones de créditos de vivienda, de los cuales 4 millones se otorgaron en condiciones en las cuales la gente o los derechohabientes pagaban intereses y capital, pero en lugar de disminuir los montos de su crédito aumentaban porque, entre otras cosas, a cada año le sumaban a la deuda del derechohabiente el incremento que había habido en el salario mínimo, de manera que en lugar de bajar, cada año subían y al finalizar el plazo del crédito podían subir hasta en 5 o en 6 veces el monto original sin haber pagado la casa. Entonces, la presidenta de la República nos autorizó buscar, nos instruyó, más que autorizó, buscar una solución a esos 4 millones de créditos que tienen esta característica de no bajar sino subir. Entonces, ¿qué hemos hecho al respecto? Bueno, de estos 4 millones, los primeros 2 millones se congelaron a partir del 11 de noviembre. ¿Qué significa congelaron? Significa que ya no van a subir, que en el punto en el que se encuentran, ahí se mantienen. Pero eso no es suficiente, porque hay muchos derechohabientes que ya a estas alturas han pagado más de lo correcto. Entonces, a partir del 10 de diciembre, o sea, de mañana, 500,000 créditos adicionalmente al congelamiento van a recibir beneficios adicionales que consisten en disminución de tasa de interés, disminución de mensualidades y o descuentos en los saldos que actualmente tienen. Esto va a ser a partir del 10 de diciembre y se va a ver reflejado en el primer estado de cuenta del primer trimestre del 25, pero retroactivo al 10 de diciembre. Luego vamos a continuar con un paquete de esos 2 millones de 800,000 más que van a tener el mismo beneficio que estos: disminución en intereses, disminución en mensualidades, disminución en los saldos, y eso va a aplicar en febrero de 2025. Y finalmente hay un universo, o no un universo, sino un subconjunto de los 2 millones del orden de 700,000 créditos que ya desde octubre de este año se están atendiendo en las delegaciones del Infonavit en los estados, de manera que las personas que llegan, que pertenecen a este conjunto, ya están teniendo disminución de intereses, quitas en saldos y disminución en mensualidades. Esto es para los primeros 2 millones de los 4. La que sigue, por favor.
Adicionalmente a estos 2 millones, desde que inició esta administración, empezamos con quitas de intereses, de montos, de mensualidades, disminuciones, y ya llevamos a estas alturas de la administración 43.863 créditos congelados con beneficio adicional de disminución de mensualidad, interés y descuentos al saldo. Estos son los estados, el número de derechohabientes por estado que se han beneficiado y que suman 43.800. Entonces, llevamos un buen avance en este sentido. La que sigue, por favor. Y hablamos de 4 millones, ¿qué va a pasar con los otros 2 millones restantes? Bueno, en estos próximos días se va a hacer el cambio de ley del Infonavit, probablemente en esta semana, y a partir de este cambio de ley del Infonavit, estos 2 millones de créditos también van a ser congelados, van a ser congeladas las mensualidades, se van a otorgar suspensiones en los pagos, pero a diferencia anteriormente, ya no se van a generar intereses cuando el trabajador pierde el empleo. Este era un problema porque si el trabajador perdía el empleo, seguía generándose intereses y era un doble daño porque no había ingreso para el trabajador, pero sí había un incremento en su monto. Entonces, uno de los beneficios de este cambio de la ley del Infonavit va a ser, y eso va a ser a partir de que se autorice el cambio en la ley, va a ser que este beneficio lo van a tener, independientemente de que también van a tener descuentos en tasas de interés, en mensualidades y en saldos, en los montos que actualmente tienen. La que sigue, por favor. Estos son los 2 millones a los que nos referimos. A partir de este año, 500,000 de esos 2 millones ya pueden ir a las delegaciones y a los centros de servicio y ya se les va a atender y se les van a empezar a otorgar ya los beneficios. Y el 1,5 millones restantes, de manera automática, se les van a entregar los beneficios en este primer semestre, que es mantener o disminuir la tasa de interés y en algunos casos el descuento al saldo actual. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos, Presidenta, algunos testimonios que si autoriza los podríamos pasar. Porque es realidad lo que está pasando por medio de Infonavit. Muchas gracias. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Tren Maya.